amigos conocidos, el doctor Rebey, el doctor Pineda, Sergio Tolosa, Marwin, todos los nacionales e internacionales. Es un placer estar con ustedes. A Sergio le voy a responder durante la conferencia. Sí, por eso no quise hacer ningún comentario, pero en la tarde claramente vendrá cómo vamos a debatir unos puntos sobre lo que él presentó el día de hoy. Así que están invitados para esta tarde. Ahora en la mañana me toca hablar de artritis reumatoide y voy a dar una charla que tal vez algunos de ustedes han oído alguna vez sobre los algoritmos de manejo para la artritis reumatoide. Pero es muy importante que están aquí el presidente de PANLAR, el doctor Ribey, y el presidente electo de PANLAR, el doctor Carlos Pineda, porque es algo que compete directamente con nuestra visión de la enfermedad para todo el mundo. Entonces, el ejercicio que simplemente hice durante esta charla es comparar los algoritmos de tratamiento que tenemos los grupos principales a nivel mundial, los europeos, los americanos y los latinoamericanos, ver qué ha producido cada uno a nivel de algoritmos, ver qué similitudes y diferencias hay y ver con esas similitudes y diferencias cómo podemos hacer mejor las cosas en cada uno de nuestros países. En Estados Unidos, ustedes saben que en el año 2002 presentaron las guías por primera vez, fueron los primeros que hicieron las guías de manejo para los medicamentos con artritis reumatoidea cuando estaban comenzando los biológicos y todo eso, y recientemente este año acaban de hacer una actualización. Esa actualización que ellos hicieron era para incluir varias cosas. Les recuerdo qué ocurría la vez anterior. Hicieron una actualización en el 2002 que tenía información sobre biológicos, se utilizó un proceso formal de grupo, se incluyó una revisión basada en la evidencia siempre que se pusiera, y se utilizaron 5 dominios que fueron preespecificados por el American College of Rheumatology: las indicaciones de uso de los medicamentos, el screening para tuberculosis, el monitoreo de eventos adversos, la evaluación de la respuesta clínica y el papel del costo y las preferencias de los pacientes. El subrayado de costo es mío. Igualmente, tuvieron un panel de expertos que criticaron y recomendaron estas calificaciones y calificaron estas recomendaciones, y este panel incluía médicos, expertos en metodología, representantes de pacientes con habilidad en medicina basada en la evidencia, preferencia de los pacientes y economía del cuidado de la salud. Como quien dice, el doctor Alvis estuviera feliz de estar en ese grupo y aceptar que las cosas se hicieron adecuadamente. En estas guías básicamente se incluyeron, como ustedes ven acá en la parte de acá, todo lo que corresponde a los nuevos medicamentos. Estaban abatacer, rituximab, tocilizumab, además de los que ya conocemos previamente, letanelcet, infliximab, adalimumab. Pero también se hizo un énfasis en la vacunación, que no estaba tratado en las guías anteriores, y en la parte del cambio de la terapia biológica, monitorización de los TIMARS y el tamizaje de tuberculosis, se hicieron actualizaciones que no estaban consideradas en detalles en el anterior documento. Tiene básicamente dos divisiones del algoritmo, uno de artritis reumatoidea temprana y el otro de artritis reumatoidea establecida. No lo voy a decir en detalle porque estamos entre reumatólogos y todos se los conocen, pero sí las cosas que remarca cada uno. En este temprano tiene que ver con la actividad de la enfermedad y luego con los factores de mal pronóstico. Y esa actividad de la enfermedad, si es baja o si es alta. Si hay factores de mal pronóstico o no, de acuerdo a eso, vamos a escoger la terapia y se va a ir desde una monoterapia con TIMAR hasta terapias combinadas, incluyendo desde el inicio el uso de agentes biológicos si el paciente tiene un cuadro muy agresivo o muchos factores de pronóstico. En el lado de la artritis reumatoidea establecida también tenemos más o menos similar. Se mide la actividad de la enfermedad, se mide los factores pronósticos y de acuerdo a eso se elige el camino que puede comenzar desde una monoterapia a terapia combinada. Y si va fallando, a medida que se va reevaluando el paciente, como seguramente habló Pedro esta mañana, se va agregando un anti-TNF, etcétera, de acuerdo a la gravedad. Es decir, vamos progresando y son dos consideraciones especiales. Una, conocer la actividad de la enfermedad medida por un índice de actividad de la enfermedad, y dos, conocer cuáles son los factores pronósticos que tiene este paciente, que hay ahí cierta discusión,
pero que en general la mayoría aceptamos que tener un factor reumatoideo elevado, un anticuerpo anticiclina, una presencia de erosiones tempranas, son factores que determinan muy bien cuál es el pronóstico que va a tener el paciente. También hicieron lo de tamizaje de tuberculosis, que realmente es un cuadro como el que utilizamos normalmente, y ustedes ven que aquí ellos hacen PPD, y después del PPD, si es negativo o positivo, se utiliza la radiografía de tórax. Igual, si es negativo o positivo, se va al algoritmo. Si tiene una tuberculosis activa, se da tratamiento. Si tiene una tuberculosis latente, se da profilaxis con isoniazida. Y en la parte de uso de agentes biológicos y pacientes de alto riesgo, hepatitis, insuficiencia cardíaca, tumores malignos, es importante este de acá. Solamente en hepatitis C se recomienda el etanercept. En las otras formas de hepatitis no hay recomendación para ningún agente biológico. En relación con las enfermedades malignas, si es una malignidad sólida, un cáncer sólido de más de 5 años de tratamiento, cualquier agente biológico. Pero los otros tipos de tumores parece que la recomendación va para el rituximab. En relación con la insuficiencia cardíaca congestiva, no se recomienda ningún agente biológico. Esa es la recomendación principal que den en relación con eso. Y esta parte de la vacunación que les decía que es importante, pues ustedes ven aquí antes de iniciar la terapia, cuando la terapia se ha iniciado, y ven ustedes las diferentes formas: monoterapia, combinación y el uso de agentes biológicos o que sean no agentes anti-TNF. En todas las situaciones está recomendado vacuna de neumococo, vacuna de influenza, vacuna de hepatitis, como lleva años diciendo el doctor Iglesias antes de este documento, que todavía la mayoría no le paramos bolas al asunto, y creo que ahí es un área de estudio bien importante. Y con las vacunas recombinantes, el de papiloma humano también para todos está recomendado. Solamente las vacunas vivas atenuadas, en el caso como la del herpes zóster, no está recomendado el uso de agentes biológicos, que es la única parte donde no debemos darle vacunación a un paciente. Entonces ese es un mensaje importante que me parece que nos dejan estas guías. Los europeos, en las guías que ustedes conocen, las actuales que están son del 2009, y estos agregan siempre unos principios. En los principios importantes, los reumatólogos son los especialistas quienes principalmente deberían atender a los pacientes con artritis reumatoidea. Los reumatólogos deben ser, el factor de costos es importante también tenerlo en cuenta en estos pacientes, y el subrayado de costos que estaba ahí en la diapositiva también es mío, porque lo ponen ahí. Y debe haber una relación entre el médico y el paciente para definir la terapia, es lo que dicen ellos en su documento de principios generales de tratamiento, que está en lo que ellos mencionan. Hacen unas recomendaciones en cada uno de los medicamentos: los DIMAR sintéticos, el tratamiento orientado a la remisión o baja actividad de la enfermedad, medido por el DAS28, el uso de metotrexate como primera opción, los medicamentos alternos, como los que ven ahí, la monoterapia sintética, el uso de corticoides y la adición o no de agentes biológicos. Y en relación con los agentes biológicos, menciona la iniciación de inhibidores de TNF cuando el abatacept, rituximab, tocilizumab, medicamentos como acetropina, ciclosporina, ciclophosphamida. ¿Cuál sería la estrategia de medicación intensiva? ¿Qué agentes biológicos deberíamos utilizar? ¿Qué agentes sintéticos podrían ser? ¿Y cómo se trataría con biológicos en pacientes que nunca han recibido un biológico? Son todos los puntos que tiene el documento, que es bastante extenso. Pero es importante aquí las recomendaciones. En la primera diapositiva, que básicamente tiene que ver con la primera parte del algoritmo, todas las recomendaciones, como ustedes ven, son recomendación grado A. En la segunda parte, la segunda diapositiva, todas las recomendaciones son menores de C, porque todavía no se sabe con claridad qué ocurre ahí o no hay suficiente evidencia, y es más bien una opinión de expertos. Ahora, cuando ustedes ven el algoritmo, la distinción principal es que se hace el diagnóstico de artritis reumatoidea, y ellos lo dividen entre los que no tienen contraindicación para metotrexate y los que tienen contraindicación para metotrexate. Entonces podemos decir que en Europa
El metotrexate es el medicamento que define a dónde va el paciente. Y en algunos congresos he oído que la artritis reumatoidea se puede definir en su tratamiento como una falla del metotrexate para seguir hacia los otros medicamentos. Y luego comienzan el algoritmo y tienen en cuenta, por supuesto, la combinación con corticoides, si comienzan con metotrexate o comienzan con los medicamentos alternos, los cambios bien definidos cada 3 a 6 meses si el paciente no está respondiendo. Y luego en la segunda fase es cuando ustedes ven aquí que incluyen los factores de mal pronóstico. Si están presentes, como la citrulina, como la enfermedad de alta actividad, un daño temprano, o si están ausentes. Porque si están presentes, tenemos que iniciar el biológico, pero si están ausentes, se recomiendan las combinaciones en sus diferentes formas. Y ya la tercera fase terminaría en biológico con los diferentes cambios que ya todos conocemos. Entonces, esto es lo que proponen los europeos. Ahora, en estos días, uno de los representantes del laboratorio, un gerente, me dice: doctor, ¿y cómo hay un medicamento que iba a mandar? ¿Y cómo se puede mandar? Me dice: no, en las guías de EULAR dice tal cosa. Y otro me dijo: en las guías del ACR dice tal cosa. Entonces yo le pregunté: ¿y usted no conoce las guías de PANLAR? ¿No conoce las guías que se han producido en Latinoamérica? No, doctor, pero es que los doctores les gustan las otras guías. Entonces yo por eso aquí hice esta charla, para ver si las otras guías dicen cosas diferentes a las guías que nosotros tenemos. Entonces esta es la parte más importante de la conferencia. Entonces hicimos el papel latinoamericano en el año 2006, varios de los que están aquí presentes estuvimos en esa reunión, y ahí claramente se dijo algunos aspectos que afectaban la implementación de los programas para artritis reumatoidea en nuestro continente. Ustedes ven que la falta de un diagnóstico definitivo, la falta de atención médica calificada, la dificultad para identificar pacientes que van a desarrollar una enfermedad persistente y los factores de riesgo para enfermedad severa o erosiva eran importantes, y que teníamos que no había una suficiente disponibilidad de recursos humanos, aunque quisiéramos, que no había suficiente disponibilidad de medicamentos y acceso a terapia. Recuerdo muy bien que en países como Cuba el único biológico que hay es el rituximab y no se utiliza como biológico sino para el cáncer. Y así en esa condición había otros países. Hay diferencias en eso. También los récords médicos son supremamente inadecuados y la información que se dispone, la Big Data que quiere alguno de los que habló antes, pues no se encuentra fácilmente. Y las infecciones eran un asunto muy especial a tener en cuenta. Recuerden que estaban recientes los artículos de los españoles, que fueron los que llamaron la atención sobre la tuberculosis, porque si ustedes recuerdan, cuando salieron inicialmente los biológicos, se decía que no producían ningún efecto colateral significativo. Y este es el algoritmo que propuso PANLAR en ese momento. Decía que tenía que haber una evaluación inicial, y aquí se incluyó unas formas leves. Recuerdo que el doctor Mario Cardiel influyó mucho en eso, que es el paciente básicamente con artritis reumatoidea seronegativa, con pocas articulaciones inflamadas, pero que tiene una artritis reumatoidea, y ese paciente se mantiene con cloroquina. También otro tipo de paciente que llega a la consulta con años, ¿qué está tomando? Cloroquina o 5 miligramos de prednisona. ¿Cómo se siente? Maravillosamente bien. ¿Qué ha hecho? Nada, yo estoy bien, vine para ver si seguía así. Sigue así. Tómese la cloroquina, pero ahora les ponen biológicos algunos. Entonces yo por eso recuerdo el algoritmo para ver qué se puede hacer, porque creo que cabe esa categoría. Igual llamamos a la forma estándar, que ustedes ven acá, en lugar de llamarla moderada, la llamamos estándar, considerando que la mayoría de los pacientes tenían esa forma de artritis reumatoidea seropositiva, y que era una enfermedad de cuidado que había que tratar oportunamente, y el medicamento de elección, el metotrexate. Luego estaban las formas severas, que ustedes ven acá, que eran con enfermedad, manifestaciones extraarticulares, y las formas severas extraarticulares, una neumonía, cualquier complicación de esta que puede dar eventualmente la artritis reumatoidea. Se comienza con metotrexate y ya el camino ustedes lo conocen. Cuando pasan a terapias combinadas, y si no, a los agentes biológicos. Pero también en nuestros algoritmos se incluyó la parte no farmacológica, que no lo tiene ninguno de los otros algoritmos, al menos precisados como ustedes lo ven ahí. Y se incluyó recomendaciones sobre el uso de corticoides, antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos
e incluso medicamentos para dormir, que como ustedes saben son de bastante uso y frecuente en nuestros pacientes. Y además se dijo cómo se tenía que evaluar periódicamente a los pacientes. De tal manera que si bien requieren una actualización para algunas cosas que conocemos hoy en día, yo creo que el enfoque estaba bien definido desde el principio de qué era lo que se quería. Ahora se actualizó un documento que ustedes ven también en las publicaciones EASY, como le gusta al doctor Valle, en el Journal of Clinical Rheumatology, de manejo de pacientes con artritis reumatoidea, y ahí ampliamos unas cosas. Por ejemplo, se le ha dicho a los organismos de salud que hay inexistencia de programas de gobierno, que hay inexistencia de programas de educación pública, que hay falta de información en los medios, que hay falta de información por las personas y que los medios de difusión masiva no se ocupan de esta enfermedad que es tan importante. Se sugirieron algunas de las cosas que ustedes ven aquí como estrategias que son prioritarias en nuestra región. Ahora que estamos haciendo el documento de planeación estratégica de PANLAR, es muy bueno tenerlo en cuenta no solo para esto, sino para otras enfermedades. Se sugirieron un diagnóstico temprano y acceso a cuidados por equipos multidisciplinarios, creación de bases de datos para identificar infecciones con el uso de agentes biológicos, realizar esfuerzos para mejorar el cuidado de los pacientes con AR según los estándares internacionales e implementar programas educacionales que van orientados al autocuidado. Fue Kay Lori de la Universidad de Stanford, y el autocuidado entendido como el apersonamiento del paciente de su enfermedad y no que se esté tratando la enfermedad él solo sin ningún control ni nada de eso, que es una discusión que tenemos en Latinoamérica. Además se hizo este documento de consenso sobre el uso de rituximab, que no es tan importante por el rituximab, sino porque en ese documento es el único de todos los que he mencionado que tiene específicamente incluido un capítulo importante sobre farmacoeconomía y sobre el costo de los medicamentos biológicos, que no hay en ninguna de las otras guías que esté así definido con cifras, con momentos y todo, de por qué es importante controlar los costos y saber diferenciar. Asimismo, por qué es importante tener los algoritmos, porque todos somos libres de prescribir lo que queramos, pero como dijo el doctor Valle, si nos ponemos a hacerlo sin ningún pensamiento, pues vamos a quebrar el sistema. Entonces recuerden que escribimos el libro, entre muchos de los que estamos acá, de retos para el tratamiento de América Latina, y estas eran las prioridades en ese momento y siguen siendo. La AR como un problema de salud pública, al menos en Colombia se metieron en el post algunos medicamentos biológicos, y no por interés del gobierno, sino porque resultaba muy costoso no meterlos y decidieron hacerlo. Fortalecer el acceso temprano al diagnóstico y tratamiento. Iniciamos las clínicas de artritis temprana en muchos países y todavía eso no se ve, no repercute en la atención real de la mayoría de los pacientes. Gran cantidad de los pacientes que están en el régimen subsidiado no han visto en su vida ni lo verán a un reumatólogo. Somos pocos reumatólogos y todavía en la Asociación Colombiana de Reumatología y en otras se discute si necesitamos más reumatólogos o menos. Menos mal que la tecnología nos va a poder ayudar, como vamos a ver en la tarde y como dijo también el doctor Tolosa, para poder hacer algunas cosas, porque somos totalmente y claramente insuficientes y lo seguiremos siendo por muchos años. Desarrollar algoritmos de acuerdo a nuestras realidades. Ven un ejemplo de lo que se ha hecho y no se referencia, no se utiliza, no se le envía a los gobiernos, no se cita por los mismos miembros. Entonces, ¿cómo puede creer el doctor Ribey, que es americano y que está en un enfoque positivista y que cree en la literatura y todo, si nosotros mismos no referenciamos lo que hacemos? Es muy difícil. Lo primero es que hay que creer en nosotros mismos, y esto es una falta de credibilidad en nuestras capacidades y lo que hacemos nosotros. Establecer vigilancia epidemiológica de rutina a través de la base de datos. Todavía ahí estamos peleando por construir una base de datos de reportes biológicos, y esto lleva 5, 6, 7 años que se ha dicho. Y educar, por supuesto, a la gente, a los pacientes y a los doctores. Finalmente, algo del Fit to Target, que ya habló Pedro claramente sobre eso, con los principios de tratamiento, y lo que me quiero quedar es en la parte esta de nosotros tenemos que saber si el paciente está activo y tratar de llevarlo a remisión, o al menos a una baja actividad. Y tenemos que seguirlo con frecuencia para mantenerlo así. Pero tenemos que hacer clinimetría, y todavía es un problema, no hacemos clinimetría.
Está comprobado y con seguridad de los estudios de Pedro va a salir que la mayoría de los reumatólogos todavía no hace clinimetría. No lo es todo la clinimetría, tiene muchos problemas y ahí también se puede discutir de las varianzas que hay por la forma de pensar, por el entorno en que estamos de nuestra población. También es un grupo donde podemos investigar mucho. Tenemos muchas cosas por hacer, pero hay que trabajar en eso. Entonces, para terminar, la conclusión es que, por lo menos desde mi punto de vista, y cualquiera puede refutar, los algoritmos que se presentan son similares y requieren actualización periódica, que los costos son una variable importante en cada uno de ellos y que en América Latina hay falta de educación, diagnósticos inadecuados, referencias tardías, falta de recursos humanos y tecnológicos, pobre acceso a reumatólogos y falta de disponibilidad de medicamentos. Nos morimos también, como en este último artículo del Grupo Gradar, por bajo nivel socioeconómico. Nos enfermamos por bajo nivel socioeconómico, nos complicamos por bajo nivel socioeconómico. De tal manera que eso es un factor fundamental a tener en cuenta en nuestra población. Ahí los dejo con mis pacientes. En una reunión reciente que tuvimos la semana pasada, todos están mostrando su carnet de Trip to Target, porque todos hacen clinimetría y la saben llevar, y le hice un curso para graduarlos. Muchas gracias.